Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar entonces estudiando acerca de la persona del Espíritu Santo. Si usted recuerda, en el video anterior concluimos hablando de que el Espíritu Santo nos guía hacia un proceso de transformación. Y lo que queremos hablar ahora, en este video, es acerca de de la idea de que el Espíritu Santo es una persona o del concepto de que el Espíritu Santo es una persona. Al inicio del curso mencionamos que este curso o este video va a estar enfocado en la persona y obra del Espíritu Santo y hablamos un poco acerca de la obra del Espíritu Santo anteriormente. Y hoy, ahora que quería enfocar un poquitito nuestro estudio acerca de que el Espíritu Santo es una persona. Obviamente no es una persona como usted y yo, no lo vemos físicamente, no podemos mirarlo como nos miramos nosotros, ni tal vez ni podemos hablar como hablamos entre nosotros. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que la Biblia presenta al Espíritu Santo como a una persona, diferente físicamente de nosotros. Fíjese por favor, lo primero que vamos a analizar es Juan 14, versículo 16. Cuando vamos a Juan 14, 16, Jesús le está prometiendo a los discípulos que le va a enviar a otro consolador para que les acompañe siempre. En Mateo 28, 20b, o el Mateo 28, 20 al finalizar el versículo, Jesús le dice a sus discípulos, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En Juan 14, verso 23 se nos dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, ¿cómo estaría el Espíritu Santo con nosotros? ¿De qué manera o de qué forma? Pues principalmente se nos presentaría como una persona, la persona del Espíritu Santo. Fíjese que la palabra otro consolador se traduce desde el griego como otro, pero como el Señor. Si usted se fija en estas palabras que aparecen aquí abajo, estas palabras griegas, alón paracletón, otro consolador. La palabra otro, alón, se traduce como otro, pero como otro que es como el Señor. Y paracletón, o paracleto, que también se utiliza mucho, se traduce como abogado, como defensor o como alguien que está activo a nuestro favor. Por eso le llamamos a Jesús nuestro intercesor. Eh, pero fíjese que en Juan 14, 16 vemos a Jesucristo vivo, ¿no? Lo vemos con los discípulos, consolándoles y animándoles porque Él les va a enviar a alguien que va a ser como Él. En Mateo 28, 20 ya resucitado y ahora se tenía que ir al cielo porque en Hechos capítulo 1 vemos cómo Jesús asciende. Pero antes de eso les dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No se preocupen. Ahora el punto es en qué forma Jesús iba a estar con los apóstoles. En qué forma está con nosotros hoy día. Porque no está con nosotros como estaba cuando estaba en los tiempos en que Él vivía físicamente en la tierra. Ahora se manifiesta de una manera diferente y se manifiesta precisamente en la forma del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Ahora fíjese en Juan 14, 23 dice, y vendremos a Él. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre, está hablando del Hijo, y está diciendo, y haremos morada con Él. La obediencia, decía Jesucristo, les va a llevar a ellos, a Dios y a Jesús, a venir y a hacer morada con el creyente. Ahora, la palabra con se traduce también desde el griego como en, es decir, que Jesús y Dios iban a venir a vivir en Él. ¿De qué manera vivirían en Él? ¿En qué forma vivirían en Él? Si Dios está en el cielo, Jesús había ascendido también para estar con Dios a la derecha del trono de Dios. Entonces, ¿cómo iban a venir a vivir en nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo Dios vive en nosotros? Y básicamente Hechos 2, versículo 38 responde a esta pregunta, porque dice que producto del arrepentimiento y el bautismo, nuestros pecados son perdonados, pero al mismo tiempo recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera, cómo y cuándo viene el Espíritu a vivir en nosotros? En el bautismo. Y cuando eso ocurre, la persona del Espíritu Santo, que piensa como Dios y piensa como Jesucristo y actúa de manera similar a las de Cristo y Dios, está en nosotros. Y nos enseña cómo vivir la vida cristiana de una manera moralmente correcta y éticamente correcta. Ahora, fíjese en el pasaje que está aquí en la pantalla, 2 Corintios 3, versos 17 y 18. Pablo dice lo siguiente, porque el Señor es el Espíritu. Ahora, interesantemente, Pablo no está diciendo que
el Espíritu y el Señor se parecen, o que el Señor es algo como el Espíritu. No, Pablo está afirmando en este pasaje que el Señor Jesucristo es el Espíritu. El Señor Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, dice el pasaje, del Señor, allí hay libertad. Ahora dice el Espíritu del Señor. Anteriormente dijo, el Señor es el Espíritu. El Espíritu del Señor. Cada vez se está ligando más profundamente la unión que existe entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El propósito del Espíritu es transformarnos también, ayudarnos a ser transformados en la misma imagen del Señor, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Es como que pusiéramos Jesús igual al Espíritu. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo tiene una connotación de persona en la Biblia, porque Jesús es persona, lo vimos como persona, actúa como persona. Pero vayamos un poquitito más en este concepto. El Espíritu Santo es una persona. ¿Pero qué tipo de persona sería? El Espíritu Santo, como vimos anteriormente en las palabras en griego salón, paracletón, el Espíritu Santo sería otro consejero de la misma clase de Jesús. La palabra otro que veíamos aquí, otro, y en el contexto otro como en el Señor, o como el Señor, implica que el Espíritu Santo es una entidad, una persona de la misma clase de Jesús. Fíjese que la Biblia ubica en paralelo a otras personas en comunión o en conjunto con el Espíritu Santo. En Mateo 28, versículo 19 se nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta escritura está relacionando al Espíritu Santo al mismo nivel que las otras dos personas, es decir, al mismo nivel que el Padre y que el Hijo. En Hechos 15, versículo 28 se nos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si nos fijamos, los apóstoles acá están diciendo que el Espíritu Santo y ellos están trabajando unidos, están pensando, están reflexionando en lo que debían hacer. Cuando Pablo fue a verlos para pedirle dirección y hacerles ver que los gentiles también estaban viviendo la vida cristiana y que habían judíos que no aceptaban que eso ocurriera y que estaban también poniendo una carga innecesaria a los gentiles, como la circuncisión y otras cosas. Pero el Espíritu Santo y los apóstoles en ese momento dijeron, nosotros nos parece que no debemos imponerles una carga más que las cosas necesarias. Después empiezan a hablar acerca de esas cosas, pero no cargas, sino cosas. Entonces el Espíritu Santo sería otro consejero de la misma clase de Jesús. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo aparece haciendo las mismas cosas que nosotros hacemos, que las personas hacen. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene actividad intelectual, es decir, puede pensar, puede reflexionar, puede tomar consideración de algunas cosas. Fíjese en estas escrituras. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercesor, interceder. Lo que hace el Espíritu Santo por nosotros es interceder, como un abogado defensor intercede por nosotros. El Consolador, del cual hablábamos en Juan, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no podemos nosotros entender lo que el Espíritu habla con Dios. Pero hay una comunicación directa entre ellos y que nosotros no podemos entender ni escuchar, más que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora fíjese, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos, por los discípulos, los cristianos. En 1 Corintios 2, versos 10 al 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escudriñar es como abrir un libro, por ejemplo, y empezar a mirar todo lo que está escondido dentro de ese libro. Escudriñar es mirar detenidamente, pensar, buscar,
todo lo que hay en lo profundo. Aún lo profundo de Dios lo escudriña. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora fíjese cómo la palabra neuma aparece aquí relacionada a Dios, el espíritu de Dios, y no el espíritu de Dios. Anteriormente Pablo nos decía que el espíritu es el Señor, o el Señor es el espíritu. Y aquí dice que el espíritu es de Dios. Entonces está hablando de la relación que existe entre los tres. Hay una relación de mucha intimidad, pero al mismo tiempo el espíritu genera actividad intelectual. Por otro lado, el espíritu puede tomar decisiones. Fíjese lo que dicen las escrituras. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló acá? No fueron las personas. El pasaje dice que el Espíritu Santo habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu no solo habló, y vamos a ver más adelante también este punto, pero el Espíritu tomó una decisión. El Espíritu, de alguna manera, apartó a estas personas y les envió el mensaje, les habló a los que estaban orando, para que apartaran a Bernabé y a Pablo para la obra que el Espíritu había decidido darles. En Hechos 15, versículo 28, que leímos hace un momento, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hay decisión en medio de esto. Y algo interesante, el Espíritu Santo también impidió a Pablo ir a predicar el mensaje. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces el Espíritu está actuando de manera intensa y está tomando decisiones también en la iglesia. En ese momento particular estaba tomando decisiones para todo lo que estaba ocurriendo. Estaba haciendo notar su decisión. Pero sigue tomando decisiones. También el Espíritu Santo ha decidido quiénes lideran o quiénes son los ancianos en la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No solamente el Espíritu decidió quiénes iban a estar siendo los supervisores o los ancianos o los pastores de la congregación, sino que además les dio un propósito, un sentido de su trabajo, apacentar la iglesia del Señor. Así que es bien importante esto. También dice que el Espíritu Santo ha tomado la decisión de repartir a cada uno en particular los dones según Él quiere. El Espíritu toma decisiones y toma decisiones para nuestro bien. También puede hablar. El Espíritu Santo también puede hablar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y fíjese la relación que existe entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dijo en una oportunidad que él solo hablaba lo que había escuchado hablar a su Padre y que solo hacía lo que había visto hacer a su Padre. Y ahora Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo va a guiar a toda la verdad y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha oído y hará saber todo lo que había de venir. Y además glorificaría a Jesús porque tomará de lo de él y os lo hará saber. Es decir, de Jesús tomaría lo que iba a hablar y le iba a entregar también la sabiduría a los discípulos. Y el Espíritu dijo a Felipe, aquí tenemos un pasaje donde el Espíritu está hablando directamente también a uno de los discípulos. Le dice, acércate y júntate a ese carro. Este es el pasaje donde está el etíope leyendo Isaías y no sabía de quién hablaba. Pero el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Después vemos como el Espíritu también tomó a Felipe y se lo llevó. Pero aquí lo vemos hablando directamente. En primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice claramente. Por medio de la Escritura el Espíritu habla también. En Apocalipsis 2, verso 7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le ha de comer y empieza a hablar acerca de la bendición. Pero el Espíritu habla. El Espíritu habla, el Espíritu piensa, el Espíritu decide. El Espíritu es una persona. El Espíritu puede enseñar. Fíjese en este par de pasajes. Mas el Consolador, el Parácleto,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, cuando Jesús dice enviará en mi nombre, se refiere a que Dios va a delegar en el Espíritu Santo lo que Jesús iba a hacer o estaba haciendo mientras estaba vivo aquí en la tierra. El Padre enviará en mi nombre, es un emisario, alguien que viene en representación también de Jesús. Enseñará y recordará todo lo que Cristo había dicho. Recuerde, Mateo 28, versículo 18 al 20, una de las secciones del pasaje. Y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. El Espíritu Santo también actúa en el discipulado. Nos ayuda a enseñar y a recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado y mandado también. Al mismo tiempo, lo cual también hablamos en 1 Corintios 2, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu enseña también, nos enseña lo que debemos hacer. Así que vemos muchas cualidades del Espíritu que lo relacionan con una persona. Tiene actividad intelectual, puede tomar decisiones, puede hablar, puede enseñar, pero también se emociona y siente. Siente amor y también siente dolor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, por el amor del Espíritu. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, o no hagáis sentir triste al Espíritu Santo. Isaías 63, versículo 10 nos dice también, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Lo hicieron enojar al Espíritu Santo. Por último, el Espíritu Santo es tratado como una persona. Al Espíritu se le puede mentir como nos pueden mentir a nosotros. Se le puede tentar como somos nosotros tentados. Se le puede blasfemar como nosotros podemos ser blasfemados. E incluso se les puede insultar. Fíjese en estos pasajes. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En Hechos 5, verso 9. Y Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor, he aquí las puertas, he aquí a la puerta de los, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En Mateo 12, verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y en Hechos 10, verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces es muy importante considerar lo que está ocurriendo aquí. El espíritu puede ser tratado de diferentes maneras, igual que a un ser humano. Se le puede mentir, se le puede tentar, se le puede blasfemar y se le puede insultar. Hasta aquí este video. Por favor, tome tiempo para escucharlo, reflexione en él. En el siguiente video vamos a continuar hablando acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Muchas gracias.